Chicos, qué bueno estar de vuelta con ustedes. Hablamos sobre matar la kriptonita y vamos en la lección 2. Y pues creo que abrimos una lata de gusanos en la lección anterior, así que mejor regreso a ese tema, ¿verdad? Bueno, Pablo menciona esta debilidad, ¿verdad? Esta kriptonita a la iglesia de Corinto. Y quiero que profundicemos en lo que está diciendo en 1 Corintios 11, versículos 28 al 30. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo. Ahora, otra traducción dice sin discernir el cuerpo del Señor. Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Está hablando con la iglesia, ¿ok? Esta es la iglesia de Corinto, muy bien. Y después dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto prematuramente. Este es un tema muy serio y como dije en la sesión anterior, siento que a veces evitamos cosas así y no deberíamos. Digo, esto está en la Biblia por un motivo, está en el Nuevo Testamento por un motivo, así que antes de empezar déjame decir esto. Pablo está hablando de comportamientos específicos en esta iglesia de Corinto, ¿ok? Pero lo que muchas personas han hecho es limitar las consecuencias a solo este comportamiento específico. En otras palabras, hay algo más profundo que solamente tomar jugo de uva y comer pan de lo que estamos hablando aquí. Es lo que hay detrás de lo que están haciendo, lo que nos ayuda a identificar la kriptonita espiritual. Ahora, primero que nada, veamos esa palabra débil. La mencioné la anterior vez y quiero volverlo a hacer. Es esta palabra griega que me rehúso a pronunciar porque no quiero que ningún greco parlante se enoje conmigo, pero sí significa la falta de fuerza, falta de robustez o impotencia e ineficacia. Ahora, cuando escuchas frases como estas, reaccionas como, ¡oh! Un momento, el juicio de Dios por esta razón y todo. Te lo puedo presentar de esta forma. ¿Te imaginas si un doctor le diagnosticara un pequeño tumor a una persona y el doctor no quisiera darle malas noticias, pensando, qué situación, le arruinaré el día? Así que en lugar de que el doctor le diga, oiga, tiene un pequeño tumor, podemos removerlo con un procedimiento sencillo, el doctor le diga, sabe que usted está bien, su vida es maravillosa, disfrute a su esposa e hijos, ¿verdad? Siga haciendo deporte, haciendo ejercicio, coma sano. ¿Qué pasará 2 años después? Este hombre va a morir porque el pequeño tumor se volverá inoperable. Así que fue verdadero amor que el doctor evitara decirle esas malas noticias al hombre. Esa es la actitud de Pablo hacia esta iglesia, ¿ok? Y vamos a hablar de eso en un momento. Así que él está diciendo, esta es la causa de la debilidad. ¿Recuerdan cómo la kriptonita debilita a Superman? De lo que él está hablando, está debilitando toda esta iglesia, ¿ok? David, el rey David. Vaya, y voy a definir de lo que estamos hablando aquí. Se llama pecado consciente. De eso es de lo que estamos hablando, es lo que ellos estaban haciendo. No estamos hablando solo del jugo de uva, la gente lo limita a la comunión, pero es el pecado consciente. Y voy a tomarme tiempo en esta lección y en la siguiente para hablarlo. Pero hubo un tiempo en el que David no se arrepintió de su pecado conocido. Y si escuchas lo que él dijo en Salmos 32, dijo, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Amén. ¿Qué te parece? Mi fuerza se evaporó. En la versión The Message dice, todos los jugos de mi vida se secaron. Y todo por no arrepentirse del pecado y estar en desobediencia a Dios. En otro salmo, el Salmo 31:10, David dice, el pecado me dejó sin fuerzas. Que le hacía la kriptonita a Superman, lo dejaba sin sus poderes, sin sus fuerzas, ¿verdad? Muy bien, entonces quiero asegurarme de dejar muy claro aquí, y es importante que escuchen bien lo que voy a decir, ¿ok? Pablo no está diciendo, esta es la razón de todas sus debilidades, enfermedades o muertes prematuras. ¿Ok? ¿Por qué no dice eso? Porque vivimos en un mundo caído y tiene un costo. En otras palabras, hay enfermos, hay personas que mueren antes de tiempo y personas que atraviesan problemas con respecto a su fortaleza, no por el pecado, sino porque vivimos en un mundo caído que cobra un precio. ¿Están conmigo? ¿Recuerdan que los discípulos le dijeron a Jesús, hey, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Recuerdan? ¿Y qué hace Jesús? Él rápida y decisivamente le quita esta horrible mentalidad a sus discípulos.
Les dijo, este hombre no pecó ni sus padres pecaron. Esto pasó para que se revelara la gloria de Dios, ¿verdad? Sí. Pero después, en la otra mano, ¿ok? Debemos recordar al hombre que tenía la enfermedad de 38 años que Jesús sanó en el estanque de Bethesda. Sí. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Es el otro lado. Sí. El pecado tiene consecuencias. Muy bien, ¿están conmigo? Sí. Bien. Recuerdo cuando yo era un joven cristiano. Estamos hablando a principios de los 80s. Había una horrible corriente que se enseñaba en algunos círculos, donde si alguien tenía problemas en su vida, o estaba enfermo, o se sentía débil, había pecado. Obviamente tenía pecado oculto en su vida. Les aseguro que eso lastima mucho el corazón de Dios. Yo sé que eso debe enojar mucho a Dios, y el buen liderazgo y la sana doctrina bíblica ha eliminado la mayoría de eso. Todavía lo puedes encontrar, así que quiero asegurarme de dejarlo muy claro. Pablo no dice que esta es la causa de cualquier enfermedad o debilidad, ¿verdad? Pero sí tenemos una situación en la que Jesús dice, ve y no peques más para que no te venga algo peor, y Pablo está tratando con lo mismo, con esta iglesia. En otras palabras, esta iglesia está sufriendo consecuencias por causa de sus comportamientos. Sí. Y con eso queremos tratar. Y yo de verdad quiero decir esto. Realmente nos falta verdadero amor si no discutimos este tema. Sí. ¿Ok? Claro. Digo, hay que recordar el ejemplo del doctor. A ese doctor realmente le importaba a su paciente al no revelarle lo que iba a causar muerte, lo que iba a causar muerte prematura en él. No le importó, no lo amó. Pero si ves a Pablo, Pablo amaba esta iglesia de Corinto apasionadamente. Él dice en 2 Corintios 2:4, porque les escribí en mucha tribulación y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que sepan cuán grande es el amor que tengo por ustedes. Así que hay que entender, quien escribió esto y les dijo, por esta razón están bajo el juicio de Dios, es el mismo que dice, yo los amo apasionadamente. ¿Y saben por qué? Porque Dios los ama apasionadamente. Sí. ¿Ok? Así que al escuchar la palabra juicio, no podemos pensar en, ya saben, infierno, fuego y condena. Sí. Juicio significa decisión. Dios tomó la decisión de hacer algo aquí y esa decisión fue limitarse en un área, ¿ok? Sí. ¿Están conmigo? Pablo dice a la iglesia de Corinto, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Así que Pablo está diciendo, como yo los amo tanto y siempre les digo la verdad, Sí. ustedes creen que no los amo y ustedes no me aman y se enojan conmigo y prefieren que venga alguien a adularlos. ¿Ven lo que digo? Recuerdo que hubo un tiempo en mi vida en el que fui conocido como la persona más amable y más amorosa de toda la iglesia. Estamos hablando de los 80s. Trabajaba para una iglesia de 8,000 miembros, teníamos unas 300 personas en nuestro equipo y, de hecho, en un punto subió a 450. Y yo lo escuché de un pajarito, ¿verdad? Hey, John Bevere es la persona más amable de la iglesia y yo estaba feliz con eso. Sí. Hasta que un día en oración el Espíritu Santo me dijo, la gente dice que tú eres el más amable y amoroso de toda la iglesia, ¿no? Le dije, sí, así es, pero ¿sabes cómo? Cuando el Espíritu Santo te dice algo así, tú puedes sentir que esto no va en una buena dirección, ¿verdad? Ok. Y bueno, al final siempre es para bien, pero cuando yo le dije eso, él me dijo, Sí. lo que pasa es que tú no los amas realmente. Dije, ¿qué? Me dijo, John, ¿quieres saber por qué le dices a la gente cosas buenas y solo cosas buenas, aunque no sean verdad? Dije, ¿por qué? Y dice, porque temes su rechazo. Wow. Me dijo, entonces, ¿quién es el enfoque de tu amor? Ujú. Tú lo eres. Dije, no puede ser. Me dijo, si de verdad amas a una persona, le dices la verdad que necesita oír para poder mejorar. Es lo que Pablo está haciendo aquí. Pero lo que pasó conmigo fue que me fui al otro extremo. Me volví frío, inflexible, y por años fui así. Y recuerdo que en el 2001 hice una conferencia europea y un sujeto dijo que yo golpeaba las ovejas y honestamente tenía razón. Y lo escuché de 3 continentes. John Bevere golpea las ovejas y eso me impidió ir a unas reuniones importantes a las que me iban a invitar. Recuerdo que eso causó que yo empezara a orar como nunca había orado antes, diciendo Dios, lléname de compasión. Y bien recuerdo que años después de eso fui a una iglesia a la que no había ido en 5 años antes de este incidente en 2001 y el pastor me dijo, John, tu mensaje no ha cambiado, pero ahora tienes más compasión. Y saben, cuando escribí este libro, de hecho quise dejar de escribir este libro unas 6 o 7 veces, Wow.
porque es un mensaje muy fuerte. Y saben, el Espíritu Santo solo me decía no, 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 cada vez que me quería detener. Y bueno, él estuvo tratando cosas conmigo porque era un mensaje fuerte. Pero, ¿saben de qué me di cuenta? Que si en verdad amo a la gente, simplemente tengo que decirles la verdad. Y es lo que hace Pablo con esta iglesia, ¿ok? Así que volvamos a leer. Cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos, y recuerden la palabra muchos, de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Ahora, hubiera sido más fácil de digerir si Pablo hubiera dicho, por esta razón algunos de ustedes. Pero Pablo específicamente dijo muchos de ustedes, ¿ok? Entonces, esto debemos recordar. Pablo no está hablando a individuos, él está hablando a todo el cuerpo, a toda esta iglesia de Corinto, ¿verdad? Y para poder entender el capítulo 11, debemos volver al capítulo 10. Si volvemos al capítulo 10, Pablo dice, esas cosas le sucedieron a ellos, hablando de Israel, como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvan de advertencia en el fin de los tiempos. Así que Pablo no solo está dando una lección de historia en el capítulo 10, nos está dando una ilustración para advertirnos de estos tiempos, ¿ok? Él abre el capítulo 10 con todos ellos siguieron el Espíritu de Dios, la nube. Todos ellos fueron liberados de Egipto, que representa al mundo. Todos ellos fueron bautizados. Todos ellos comieron la misma comida espiritual. Todos ellos, ¿verdad? Bebieron la misma bebida espiritual. Así que el énfasis aquí es todos, 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 todos. En otras palabras, él se está refiriendo a un cuerpo. ¿Podemos ver eso? Sí, claro. Luego dice en 1 Corintios 10, recuerda, estamos un capítulo atrás, dice, aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan. Habla de la comunión otra vez, ¿verdad? Sí, Ahora, claro. solo déjame decirte esto. Nuestra comunión es diferente a la que hacían ellos. Nuestra comunión es más como una ceremonia y la que hacían ellos era más como una comida, ¿ok? Así que todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Piensen en el pueblo de Israel. No estaban unidos al comer de los sacrificios del altar, así que todo el énfasis en el 10 y 11 es sobre ser un solo cuerpo. ¿Puedes verlo? Muy bien. Así que el plano completo aquí es que la iglesia de Corinto no discernía el cuerpo del Señor. Así que voy a leerles esto. El juicio de enfermedad, debilidad y muerte prematura estaba directamente asignado a cada individuo que estaba pecando, o el cuerpo de Cristo en Corinto por completo estaba sufriendo estas consecuencias debido al comportamiento de unos de sus miembros. Así que eso es lo que vamos a preguntar, ¿ok? Y es una gran pregunta, pero necesito que sigan conmigo, ¿ok? Para poder ilustrar esto, volvamos a lo que Pablo estaba diciendo, excepto que avancemos una generación, a la generación de Josué. Él estuvo hablando de Moisés y cómo lo sacó de Egipto, ahora vamos a ver a Josué, ¿ok? Presentando Messenger X, una nueva plataforma de descargas y streaming de video. Es la librería digital completa con recursos de discipulado de John y Lisa Bevere, incluyendo videoenseñanzas, audiolibros, ebooks, cortometrajes, biblias y más. Esta nueva plataforma puede ser usada en todos tus dispositivos y es completamente gratis en más de 111 lenguajes. Discipulado para todos en todo lugar. Descarga la app o ve a messengerx.com. Cuando ellos cruzaron el Jordán, la primera ciudad que atacaron fue Jericó, ¿verdad? Y Jericó era una ciudad masiva, fue la ciudad de la que regresaron los espías diciendo, esto no es posible. Fue una de las ciudades que vieron y dijeron, esto no es posible, son gigantes, nosotros langostas. Era una ciudad enorme y fortificada. Y aún así entraron y literalmente destruyeron esa ciudad. Y no hubo ni un israelita herido o muerto. Wow. Y la destruyeron por completo, ¿ok? Wow. Pero ahora, escucha esto. Antes de salir a Jericó, Dios les dio esta palabra, les dijo, Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. No se queden con ninguna cosa destinada a ser destruida. Todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Dios les da este mandamiento. Hey, Jericó es mío, es la primicia. Todos sus objetos de valor van al tesoro del Señor, ¿sí? Así que ahora, Israel destruye a Jericó. Nadie sale herido, nadie se muere. La siguiente ciudad a la que fueron se llama Ai. Muy bien, ahora, antes de que fueran a Ai, recibimos un pequeño comentario interno. Muy bien, porque dice en Josué 7:1, sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán
había robado algunas de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. ¿Te das cuenta que no dice que Acán desobedeció las instrucciones del Señor? Dice Israel. Ajá. Sí, ¿Y te das cuenta que Dios está enojado con Israel, no solo con Acán? sí, claro. ¿Por qué? Porque son un cuerpo. Sí. Wow. Digo, si mi puño te golpea, no te vas a enojar con mi puño y decirle, puño, estoy muy enojado, ¿verdad? Estarías enojado conmigo, Sí, claro. ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Somos un cuerpo, debemos recordar eso. Somos muchos miembros que formamos el cuerpo de Cristo. Porque digo, ustedes chicas, cuando se van una tarde al spa y les dan un masaje en la cabeza, todo el cuerpo lo disfruta, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Si te cortas un dedo, a todo tu cuerpo no le gusta. Si te da un resfriado, a tu cuerpo, ¿verdad? Pues somos... Así que Dios no habla de Acán, habla de Israel. Muy bien, ahora... Se dirigen a Ai y dicen, ¿qué ciudad tan pequeña? Solo enviaremos 3,000 soldados, ¿verdad? Eso lo leemos en Josué capítulo 7, versos 3 y 4. Solo enviaron 3,000 soldados porque es una ciudad tan fácil comparada a Jericó, ¿verdad? Pero ¿qué leemos en Josué 7, 3 y 4? Fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Piénsalo, Israel fue derrotado por esta pequeña ciudad. 600,000 soldados habían ido a Jericó y nadie salió herido y nadie murió. En esta pequeña ciudad, 3,000 soldados fueron derrotados y 36 hombres murieron. ¿Te das cuenta que 36 esposas no recibieron a sus esposos de vuelta? ¿Te das cuenta que 36 pares de padres no recibieron a sus hijos de vuelta? Tuvieron 36 funerales. ¿Ok? ¿Estás viendo esto? Claro. Así que Israel dice, ¡ah! Josué se tira al suelo y los líderes dicen, ¡Dios, nos abandonaste! ¿Verdad? Porque, ¿cuál es la tendencia natural? Culpar a Dios. ¿Has visto cristianos enojados con Dios? Nunca debes... Mira, aprende esto. Nunca te enojes con Dios. Si hay un problema, no es del lado de Dios. Dios no es el problema, ¿ok? Así que están de rodillas diciendo, Dios, nos abandonaste, debimos quedarnos en el desierto y se están poniendo tontos para este punto. Dios le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado. No le dijo Acán ha pecado, no dijo un hombre ha pecado, Israel ha pecado, porque son un cuerpo. ¿Puedes verlo? Así que hacen este proceso de eliminación. Dios muestra quién fue el hombre y mira lo que dice Acán cuando es identificado. Es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Acán conscientemente desobedeció a Dios. Sí, claro. Conscientemente pecó. Sí. ¿Ok? Israel se expuso a esa kriptonita. Eran invencibles en Jericó y fueron derrotados en una pequeña ciudad por esa kriptonita espiritual. Y lo que es increíble es que no solo es el hombre llamado Acán quien sufre las consecuencias, es la nación completa. Ahora, volvamos con Pablo. Si vemos lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, les mostraré. Él dice, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Está hablando de la cena del Señor, ¿verdad? Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. Lo que tenemos aquí, y esto es lo que dice el comentario, es que los ricos podían llegar temprano y comerse toda la comida y dejarles sobras a los que eran más pobres. Recuerda que era una comida y no una ceremonia como la que hacemos. Así que el pecado aquí es que están desobedeciendo lo que Dios les dijo que no hicieran, ¿verdad? Borrachera, codicia, glotonería, ¿puedes verlo? Luego Pablo dice, y nota que especificó a algunos de ustedes. ¿Puedes verlo? Sigamos leyendo. Acá abajo, más abajo. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo. Ahora queda más claro por qué dije sin discernir el cuerpo de Cristo. Él no está hablando sobre... Cuando dice el cuerpo de Cristo, él no está hablando sobre el pan. Sí. Está hablando sobre el cuerpo. Israel, ¿puedes verlo? Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos... Lo hicieron solo algunos, y es la razón de que muchos estén débiles, enfermos y muertos. Ahora déjenme leerles de un muy respetado comentario llamado el Pilar New Testament Commentary. No debería ser asumido que los enfermos o moribundos eran particularmente culpables del pecado. Pero como en la mayoría de plagas de juicio divino, la plaga podía caer indiscriminadamente sobre la comunidad por entero. Wow. ¿Te das cuenta de esto? Wow. Sí. Muy bien. Entonces, ¿alguna vez te has cuestionado
¿Por qué tenemos tantas madres solteras en nuestras iglesias que no pueden pagar las cuentas? ¿Por qué hay gente que muere tan seguido en nuestras iglesias, prematuramente? ¿Por qué hay gente que simplemente no se sana? Sí. En el libro de Hechos ponían a las personas en la calle y se sanaban. Vamos, seamos honestos. ¿Saben lo que es? Miren, ya estoy en mis 60s, estoy en mi década de los 60s y ya estoy harto de no encarar la verdad. Amo a las personas, quiero ver a las personas libres, quiero ver a las iglesias impactando ciudades y estoy haciendo preguntas ahora que todos hemos pensado, pero hemos tenido mucho miedo de preguntar y ya no voy a tener ese miedo. Y mi oración, yo solo pido que escuches el espíritu de lo que estoy diciendo. Pido que entiendas que estamos buscando soluciones y no señalando a nadie con el dedo, ¿ok? Queremos soluciones porque ya no queremos ver kriptonita en la iglesia, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, podría ser que el pecado consciente de algunos, esté afectando las vidas de muchos otros el día de hoy en el cuerpo de Cristo. Les daré otra situación de la que Pablo habla con la misma iglesia. Hay un sujeto que vive en pecado consciente. Él duerme con la esposa de su padre, su madrastra, ¿verdad? Y aún así dice, soy cristiano. Yo pertenezco a Cristo. Y Pablo tiene que escribirle a esta iglesia y voy a leerles 4 versículos diferentes en solo 13 versículos. Es un capítulo corto, 1 Corintios 5. Pablo dice, deberían echar a ese hombre de la congregación. Deben expulsar a ese hombre. Vaya. Aquí hay otro, desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso de entre ustedes. Y finalmente, quiten al malvado de entre ustedes. En 4 de los 13 versos, Pablo dice que lo echen. ¿Por qué? Porque está viviendo en pecado voluntario. Él sabe que es pecado y aún así dice, soy un creyente. Y Pablo dice, ey, alto ahí. Ni siquiera coman con gente así. Dice, sáquenlos de la congregación, no coman con gente así. Pero ¿qué hay de las personas que están perdidas en el mundo? Dice, con ellos sí hay que comer. Sí. Deberíamos estar yendo a sus casas y comiendo con ellos y jugando básquetbol con ellos y alcanzarlos a ellos. Pero Pablo habla de un hombre que dice, yo soy un cristiano y aún así voluntariamente desobedece a Dios. ¿Y sabes a qué lo compara Pablo? A levadura. ¿Qué es la levadura? La pones en la harina y se esparce por toda la masa y hace que el pan crezca. Así que lo que Pablo dice es que si permites esta kriptonita, este pecado consciente y voluntario, la práctica del pecado consciente, se esparcirá a toda la congregación. Vaya. Ok, así que ahora podemos ver por qué afecta a muchos. Tienes las acciones de algunos que afectan a muchos, porque la kriptonita afecta a toda la comunidad. Ahora, estoy al tanto de que personas dirán, un momento, ¿me estás diciendo que mi vida será afectada por las cosas que otras personas hacen? Bueno, veamos los días de Salomón, que son los días en los que la Biblia dice que no había una sola persona pobre. Todos tenían hogar propio, jardín propio. Ni siquiera rentaban, ¿ok? Tenían abundancia, vivían saludables, ¿verdad? Los días de Salomón. ¿Qué hay de los días de Elías? Elías caminaba en santidad, al igual que los hombres piadosos en los días de Salomón, y aún así Elías tuvo que comer comida del pico de los cuervos. Tenía que tomar agua de un arroyo, ¿y por qué? No por su pecado, sino por Acab y por Israel, ¿verdad? Por la idolatría de ellos y el pecado consciente de ellos. Elías no estaba viviendo la vida cómoda que vivían todos en los tiempos de Salomón. Wow. Así que no hay que pensarlo de esa forma. Hay que ser positivos. Hay que ser el cambio. Sí. Bueno, ¿y por qué mencionar todo esto? Ok, mira, has conocido, y espero poder darme a entender con este ejemplo, has conocido a una mujer de vida alocada, digamos. Ella vive la vida loca, le gusta salir o lo que sea, ¿verdad? Y luego se casa y tiene un bebé. Y te das cuenta que esa mujer deja de vivir de forma alocada. ¿Y por qué? Porque se da cuenta, soy responsable de este bebé ahora. Soy responsable de mi esposo, no puedo vivir de esa forma, mis acciones afectan a mi esposo y a mi bebé. ¿Por qué no comportarnos así en la iglesia? ¿Por qué no podemos tener una perspectiva más grande del cuerpo de Cristo por completo y sentarnos ahí y decir, hey, mi pecado consciente está afectando a otros? Wow. ¿Por qué no podemos ser nosotros el cambio? Sí. ¿Pueden ver lo que digo? Saben, cuando estaba haciendo esto, yo tengo un amigo que por 20 años ha sido un SEAL. Y no solo es un SEAL, es un instructor de los SEALs de la Marina. Y yo conozco a esos SEALs, son muy unidos.
Son inseparables. Lo llamé y le pregunté, ¿cómo es que logran que un pelotón de 18 hombres sea tan unido como vemos a los SEALs de la Marina ser? ¿Y sabes qué fue lo primero que me dijo? Dijo, John, lo último en lo que piensa un SEAL de la Marina es en sí mismo. Dije, ¿qué? Me dijo que él solo piensa en los otros 17 hombres del pelotón. Y me dijo, si lo piensas, John, si solo te cuidas a ti mismo, hay una sola persona cuidándote, pero cuando 17 personas te están cuidando. Y luego empezó a predicarme. Me dijo, John, si tan solo la iglesia fuera así, si dejáramos de cuidarnos a nosotros mismos y pensáramos cómo mis acciones y comportamiento están afectando a las personas a mi alrededor y a todo el cuerpo de Cristo por completo, sé el cambio, es lo que estoy diciendo. ¿Verdad? Hay que eliminar la kriptonita espiritual. Sí, tal vez no eres directamente afectado por el pecado consciente en el que estás, pero hay que entender, somos un cuerpo. Y si mi mano peca, mi cuerpo entero cosecha las consecuencias. Si mi mano roba, mi cuerpo entero va a prisión. Por eso no te dicen, vamos a cortarte la mano y ponerla en prisión. El resto de ti está bien, no hiciste nada. Somos un cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, somos su cuerpo. Sí. Es real. Y bueno, yo sé que este es un tema muy complejo, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Realmente creo que el Espíritu Santo quiere que crezcamos. Sí. Y que dejemos de ser como la mujer que vive la vida loca y seamos como la mamá que dice, voy a tomar responsabilidad por mi familia. Sí. Muy bien, continuaremos en la próxima lección. Presentando Messenger X, una nueva plataforma de descargas y streaming de video. Es la librería digital completa con recursos de discipulado de John y Lisa Bevere, incluyendo videoenseñanzas, audiolibros, ebooks, cortometrajes, biblias y más. Esta nueva plataforma puede ser usada en todos tus dispositivos y es completamente gratis en más de 111 lenguajes. Discipulado para todos en todo lugar. Descarga la app o ve a messengerx.com.